Para empezar, los croatas se asientan en su ubicación actual del siglo VII y en el siglo IX se convierten en uno de los pueblos más potentes del área. Después, formó parte del Imperio Austrohúngaro, que cambió tras la Primera Guerra Mundial y el hundimiento del imperio. En 1868, Croacia gana autonomía nacional y permaneció bajo la autoridad húngara. Después se unió a los serbios y eslovenos y en 1929 se convierten en Yugoslavia. Esta situación dura hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando Yugoslavia ya es invadida y Croacia pasa a formar parte de las tropas del eje. Tras la derrota de estos, Yugoslavia se unificó nuevamente bajo el mando de Tito. En 1991, Croacia declara su independencia de Serbia y regiones como Krajina o Eslovenia se niegan a segregarse de Yugoslavia, independizarse de Croacia, pero tras 4 años de guerra, las fuerzas serbias abandonan Krajina en 1995. En 1998, Croacia ya tenía país, consiguiendo el reconocimiento de la ONU y solicitando su entrada en la Unión Europea. Para esto, el 1 de julio del 2012, Croacia se convierte en el Estado miembro número 28 de la Unidad donde el ejército de Hitler fue derrotado antes de que la Unión Soviética y Estados Unidos pusieran fin a la Segunda Guerra. Por esta razón, Yugoslavia resistió la influencia de ambos ejes de la Guerra Fría y fue uno de los impulsores del movimiento de países no alineados. El fallecimiento de Tito en 1980 llevó al país a la guerra 11 años después, cuando las glorias históricas de cada una de las 6 repúblicas de la antigua Yugoslavia fueron invocadas para justificar la separación. Este sentimiento nacionalista se acentuó además por las diferencias religiosas. En la República existían 3 religiones: el cristianismo católico, el ortodoxo y el islam. Los eslovenos y los croatas más occidentales son en su mayoría católicos, pues pertenecieron al Imperio Austrohúngaro. La guerra también cobró la vida de unos 20.000 croatas, entre ellos el abuelo de Luka Modric, jugador de Real Madrid. Este fue asesinado por rebeldes serbios en 1991, razón por la cual su familia huyó a la ciudad de Zadar. Otros jugadores de su selección como Ivan Rakitic, Vedran Korluka y Dejan Lovren también fueron refugiados en su infancia. La guerra comenzó en mayo de 1990, durante un partido entre Serbia y Croacia, cuando un jugador croata golpeó a un miembro de la policía yugoslava para defender a un aficionado. En octubre del mismo año, aficionados del Hajduk de Croacia quemaron la bandera de Yugoslavia, que todavía es su bandera. Este vínculo entre el nacionalismo croata y el fútbol era más evidente en 1998, cuando el país participó por primera vez en un mundial con el nombre de Croacia. Este llegó hasta la semifinal y ocupó el 3er lugar. El defensa Igor Stimac afirmó entonces: cuando jugaba para Yugoslavia no significaba nada, era un deporte nada más. Actualmente, Croacia es un país calificado por el Fondo Monetario Internacional como una economía emergente y en desarrollo. El sector de servicios relacionado con el turismo es el que incluye el comercio, el transporte, la hotelería y la restauración. Es el más importante de la economía croata. Representa más de la 1/5 parte de sus ingresos. La destacada participación de Croacia en el Mundial fue importante para el país, que aún recibe las heridas del último conflicto bélico del siglo XX en Europa. Se abrió al mundo y sigue progresando. Aunque Croacia se integró a la Unión Europea, aún no aplica la visa Schengen ni el implemento del euro. Para ellos ha sido 2 décadas de transición, en la que la sociedad comunista y golpeada por el conflicto no ha sabido cómo integrarse al mundo. El éxito futbolístico ha vuelto a poner en el panorama internacional a esta joven nación. Lo que distingue a Croacia de los otros países nacidos de la antigua Yugoslavia, aparte de su talento, es la importancia que le dan al fútbol. Disponen de toda la motivación y las ganas de superación. Al ser un país independiente, los jugadores de este se sintieron comprometidos y honrados de poder representar a su país en una Copa del Mundo. Dado que tienen a jugadores muy buenos, tales como Luka Modric, Rakitic y Mandzukic, que cuentan con una amplia experiencia futbolística de gran nivel. Asimismo, la formación de calidad y alto nivel en el fútbol dentro de este país. Croacia es un país con 120.000 futbolistas registrados, entre infantiles, juveniles y profesionales. Esto representa el 3% de la población total. Superan al país más futbolero del mundo, que es Brasil, que tiene el 1% de su población registrada. Esto demuestra que el amor al fútbol en este país es indiscutible.